les estábamos contando a los asistentes, comienza a llover en Bogotá, rayos, truenos, centellas, nos afecta, pero aquí estamos. Te estábamos esperando con los brazos abiertos. Bienvenida. Qué bien, me alegra mucho estar con ustedes hoy. Bueno, eso pues son cosas de la virtualidad, pero ya estamos acá. Dale, perfecto. Aquí estamos presentándote entonces. Ya presentamos tu perfil, ya te saludamos, no sé si nos alcanzaste a escuchar. No, ya Yesenia lo hizo. Entonces, estamos ya proyectándote aquí tu presentación. A medida que vayas necesitando, por favor, nos dices siguiente, y te vamos colaborando. Recuerda que vamos con tu conferencia hasta las 2:50. Vamos a dar 5 minuticos más por el retraso. ¿Listo? Por favor. Perfecto. Y faltando 10, prendo la cámara, te digo hola, en señal de que ya te quedan 10 minuticos. ¿Listo? Ya nos vemos. Adelante y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Sobrisel y a todos los asistentes. Un abrazo muy, muy especial en este día, que sé que la jornada ha sido un poco larga, pero sé que ha valido también muchísimo la pena. Entonces, pues hoy vengo a hablarles de un tema que a veces se nos escapa un poco, y es cómo afronta una persona, una mujer en este caso específicamente, que es diagnosticada con cáncer de mama, su vida laboral y cómo afecta esto su entorno laboral, a sus compañeros, a ella, a sus superiores, bueno, todo lo que tiene que ver con su vida laboral atravesando un diagnóstico de cáncer de mama. Pues como ya les habrán dicho, yo soy Lice Rivera, soy directora de una organización de pacientes que se llama AMC, y nosotros brindamos el acompañamiento profesional y gratuito a todas las personas que necesiten asesorías, bienestar, bueno, todas las dudas que surjan con ocasión de un diagnóstico de cáncer de mama principalmente, de manera gratis a las pacientes y a sus cuidadores. Entonces, de verdad, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, porque pues no sé si lo necesiten, espero que no lo necesiten nunca, o si conozcan a alguien que lo necesite, pues para que hoy también sea la ocasión de tener ya información acerca de esta clase de organizaciones, a dónde se debe recurrir, qué necesita una persona que es diagnosticada con cáncer de mama, y pues cómo afecta puntualmente, vamos a hablar de esto hoy, cómo afecta su entorno. Entonces, siguiente. Ya. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Pues tal vez no parezca como muy acorde con el tema de todos ustedes, pero es importante que hablemos de esto porque el cáncer de mama es un problema de salud pública. Ya es un tema que, pues con ocasión de tantos diagnósticos que hay al año, es muy importante que lo pongamos sobre la mesa porque es un problema de salud pública. ¿Y por qué se volvió un problema de salud pública? Por la incidencia de los diagnósticos. Entonces, pues al año, solamente en Colombia, hay más de 15.000 diagnósticos de cáncer de mama. Y esos 15.000 diagnósticos, más o menos 4.000 diagnósticos son mortales o con metástasis o con un pronóstico de vida muy corto, y pues no se logra una sobrevida libre de enfermedad mayor a 5 años. Entonces es muy importante que hablemos de esto, no solamente con ocasión del mes de octubre que acaba de pasar y que vimos que todo se pone rosado y que todos hablamos del tema de la detección temprana, y equivocadamente hablamos de la prevención del cáncer de mama. Y pues algo que yo quisiera que ustedes se llevaran hoy es que pues no, el cáncer de mama no se puede prevenir. Entonces no hay cómo prevenirlo, ni con un régimen de alimentación, ni con un medicamento, ni con un régimen de ejercicio. No hay manera de prevenir el cáncer de mama, y por eso es tan importante que hablemos de la detección temprana. Porque si el cáncer de mama se detecta a tiempo, no tendría por qué ser una enfermedad mortal. Por eso es tan importante que hablemos del tema de la detección temprana, y que ustedes en sus organizaciones, ojalá hoy un pedacito de la charla que tenemos, pues lo repliquen de esa manera, ¿no? Y con ese mensaje de inculcarles a sus colaboradoras la detección temprana, el autocuidado, y no solamente pues ejercicios de esto, también incluye todo lo que tiene que ver con seguridad de salud en el trabajo, porque pues es un problema no hay cómo ponerlo glamurosamente ni disfrazarlo. Es un problema para la paciente, es un problema para los empleadores, es un problema para los compañeros de trabajo, y pues se puede hacer un problema menor si se detecta a tiempo. Siguiente. Ok, entonces, pues por eso les estaba comentando antes que es muy importante poder contar con las herramientas para afrontar el diagnóstico, tanto de la persona que lo padece como de los compañeros de trabajo.
porque hay estudios clínicos y estudios sociodemográficos que demuestran que una persona afectada con la enfermedad, una persona no diagnosticada con cáncer, impacta alrededor de 30 a 50 personas en todos sus ámbitos, social, laboral, familiar, afectivo. Entonces, no es únicamente quien lo padece, sino las personas que están también acompañando a esa persona, incluso si no comparten un vínculo afectivo como una amistad o un vínculo familiar. Pues no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, espero que no, pero sí sé que es difícil ver a alguien que uno conoce con cáncer, porque es una enfermedad que físicamente es muy dramática pues eso afecta muchísimo la psiquis y las emociones de las personas, de los compañeros de trabajo, de las personas que están compartiendo con esta persona que tal vez la ven sin pelo, la ven sin cejas, sin pestañas, con una pérdida de peso drástica. Entonces es muy importante contar con estas herramientas, pues para que nosotros tengamos como un manual, así sea de manera un poco informal, un manual de cómo hablar con esta persona, cómo hacer que esta persona no se sienta excluida ni revictimizada, pero tampoco pues ignorar el problema, porque pues es un inconveniente de salud muy grave. Como les digo, no tiene por qué ser mortal, pero sí es un tema pues un poco drástico en materia de aspecto, en materia de capacidad, en materia de pérdida de capacidad laboral. Tal vez no todos los diagnósticos de cáncer de mama, y lo hablaba hace poco con una persona experta en este tema, no todos los diagnósticos de cáncer de mama suponen una incapacidad permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre cuando una persona es diagnosticada, esto quiere decir que ya no está en capacidad de reintegrarse a sus labores o de asistir a su puesto de trabajo. A veces, en varias ocasiones, más de las que uno pensaría, pues esa persona puede seguir con un ritmo de vida como el que venía antes, teniendo unas incapacidades al momento de la aplicación de su medicamento. Porque el cáncer, pues no todos los diagnósticos de cáncer reciben quimioterapia o reciben radioterapia o reciben cirugía. Esas son como las tres vías para quienes no están familiarizados con la enfermedad. Esas son las tres vías más comunes para terapéuticamente atacar la enfermedad: la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. Particularmente en el cáncer de mama, pues se tiende a hacer 2 de 3, casi siempre por opción del médico tratante decide hacer radioterapia y cirugía, o hacer quimioterapia y cirugía, o radioterapia y quimioterapia. ¿Para qué? Para que pues descarte absolutamente que la enfermedad vuelva a aparecer después de haber recibido el tratamiento. Entonces, esto pues tiene obviamente unas consideraciones legales, no es como un tema subjetivo de humanidad. Tal vez muchos de ustedes sean personas muy humanas y muy cálidas con sus colaboradores, si están en una posición de líderes, tengan en cuenta estos factores, pero previendo que hay personas que no son tan empáticas con el tema, pues hay un marco legal que ampara a las personas diagnosticadas con cáncer. Entonces, los pacientes oncológicos en Colombia son sujetos de especial protección. Eso quiere decir que tienen unas prerrogativas a nivel de su sistema de seguridad social, su sistema de aseguramiento en salud, y también tienen unas prerrogativas laborales, ¿no? Independientemente del tipo de contratación que se desarrolle, ¿no? Porque tendemos a pensar que si es un contrato laboral tiene todas las garantías y si es contratista no las tiene, pero pues en materia de cáncer sí hay ciertas prerrogativas que amparan ambos tipos de contratación. Entonces, además de la consideración humana que pues debemos tener todos con ocasión de una persona que atraviesa una enfermedad tan complicada como el cáncer, también hay unas prerrogativas de ley que le permiten a esta persona contar con, digámoslo, no lo quiero decir privilegios, pero privilegios frente a su empleador, frente al desarrollo de sus actividades laborales o contractuales, como les decía. Y esto quiere decir que ella, si bien tiene como estas prerrogativas que les estoy mencionando, pues todo esto debe ser amparado, ¿no? Ustedes saben muchísimo más del tema que yo, pero pues sí es importante que todo se haga con base en la historia clínica. Es súper importante que la persona sienta la tranquilidad en su ambiente de trabajo de contar que está atravesando por esta enfermedad. Porque si bien es discrecional de cada persona, las personas no están obligadas a contar que tienen una enfermedad catastrófica como el cáncer, el VIH, varios tipos de cáncer.
no quiere decir esto que pues se lo tenga que guardar. Digamos que hay una discrecionalidad en el tema de compartir el diagnóstico, pero sí es importante que la persona sienta esa tranquilidad en su entorno laboral, porque eso va a evitar problemas en la operación de las organizaciones, ¿no? Si la persona, si el jefe o el líder del equipo sabe que esa persona está trabajando por un diagnóstico de cáncer, sabe que va a tener que ausentarse 1 o 2 semanas del mes para recibir su quimioterapia, o si va a recibir una cirugía y esa cirugía le va a ocasionar una incapacidad de 1, 2, 3, 4 meses, pues es mucho más conveniente poder planear esas ausencias de ese trabajador a tiempo que no recibir la noticia un día antes o cuando ya está en el periodo de incapacidad. Entonces mi recomendación siempre es que hagan que sus ambientes de trabajo sean lo suficientemente cómodos para que las personas tengan esa tranquilidad de contar. Porque a nosotros en AMC llegan muchas pacientes a decirnos eso, ¿no? Yo tengo cáncer, pero no le puedo contar a mi jefe porque me echa. Pues eso es un problema en doble vía, porque si una persona despide a alguien con ocasión de un diagnóstico de cáncer, bueno, yo pues sé que ustedes saben mucho más del tema que yo, pero pues ellos tienen unas prerrogativas legales que pues obviamente van a acarrear problemas para esa empresa, ¿sí? Hay un tema ahí bien complicado cuando uno pues no sabe por qué esa persona se está ausentando, la despide y termina siendo un problema legal para ambas partes. Entonces la idea de todo esto, más allá, a mí me encanta la prevención y es muy importante que tengamos en cuenta eso, prevenir esa clase de eventualidades legales que son engorrosas, que son costosas, meter abogados, yo soy abogada, pero pues sé que los abogados somos caros y meter abogados en esta clase de procesos pues no es fructífero ni para el paciente ni para la organización. Entonces lo mejor es crear un ambiente tranquilo, que la persona pueda contar y que ustedes como líderes o las personas encargadas de las áreas operativas pues puedan decir, bueno, ya sabemos que esta persona no va a estar 3 días en el mes, 3 meses en el año, el tiempo que sea la incapacidad sustentada con la historia clínica. Eso es algo muy importante también, que nosotros a veces nos volvemos también como muy delicados en ese tema y no pedimos la historia médica, la historia clínica, porque pues eso es información sensible y eso es información pues confidencial. La gente no está obligada en Colombia a compartir su historia clínica. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que se deben sustentar y motivar las incapacidades. Entonces, si una persona tiene una incapacidad con ocasión de un diagnóstico oncológico, está en la obligación de sustentar esa incapacidad con su historia clínica. El médico debe especificar exactamente qué es lo que está pidiendo y por qué esa persona se tiene que ausentar y por qué esa persona no está en capacidad de desarrollar sus funciones como normalmente lo haría. Entonces, es muy, muy importante que haya una comunicación clara, que se pueda pedir eso. No se le está pidiendo con el ánimo de husmear los datos sensibles, de exponer la privacidad de esa persona, y es algo que debe ser muy cuidadoso manejar en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Ustedes son de verdad los expertos en todo esto. Entonces, sí es importante que la persona de riesgos profesionales, el área de seguridad y salud en el trabajo, tenga una comunicación muy fluida con recursos humanos y con todo el equipo, porque no, para poder hacer como el control de daños a tiempo en materia de una ausencia prolongada o tal vez una ausencia de 2 o 3 días si la operación se va a ver afectada con estas ausencias. Entonces, pues todo esto, como les decía, tiene un marco legal y es importante que la persona, tanto el empleador como el empleado o el contratista, pues tenga claridad en estos aspectos legales. Siguiente. Entonces, lo más importante acá es pedir esas acomodaciones, porque, por ejemplo, a veces puede pasar, como les decía yo al inicio de nuestra charla, que no se dé la ocasión de una incapacidad, pero sí una acomodación en el puesto de trabajo, ¿sí? Puede ser que con ocasión de las labores que desempeña esta persona, pues no vaya a necesitar ausentarse de su trabajo, pero tal vez tuvo una cuadrantectomía o una mastectomía, que son cirugías de amputación parcial o total de la mama, y eso hace que los ganglios sean comprometidos, esta persona desarrolle linfedema, y el linfedema es simplemente que el líquido que transporta el sistema linfático del cuerpo no tiene por dónde salir y se causan las hinchazones y las inflamaciones en las extremidades. Entonces, una persona que tiene esta consecuencia de una cirugía de cáncer de mama, pues va a tener una movilidad reducida, no va a poder desarrollar
seguramente labores operarias, si operaba maquinaria, pues va a ser muy complicado porque su movilidad va a estar bien comprometida. Entonces, esta persona sí necesita que en su historia clínica haya lugar a las recomendaciones del médico, a las acomodaciones de su puesto de trabajo, a poder comunicar con las empresas cómo va a hacer el tema de su adaptación después del tratamiento, si puede cumplir con esas funciones o si necesita ser reacomodada en otro puesto de trabajo, si la empresa tiene capacidad de hacer la reacomodación o si definitivamente necesitan una persona que desarrolle esas funciones, pues habrá lugar a hablar con esa persona y decirle, mire, nosotros necesitamos esto, no la estamos despidiendo ni estamos terminando el contrato con ocasión de su diagnóstico, pero no tenemos en dónde acomodarla. Y ahí hay lugar a una negociación, tienen que motivar muy bien, muy específicamente, que no es con ocasión del diagnóstico, que no se trata de un problema de discriminación, porque hay una zona gris que perjudica mucho a las empresas ahí, y es ese tema de yo necesitaba que ella moviera esa máquina, no la puede mover, la tengo que despedir porque necesito suplir eso. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede evitar hablando con las personas antes, diciéndole, mire, no es con ocasión de un diagnóstico, no la estoy discriminando. Si hay un buen ambiente laboral, ustedes lo saben mucho más que yo, les repito esto mucho porque sé que estoy con muchos expertos acá, hay muchas maneras de establecer una comunicación sana y eso es pues con miras a la paciente, ¿sí? Entonces, ahora, no solamente como les decía al inicio, la paciente es quien se va a ver afectada y el empleador en esa relación de dos con ocasión de un diagnóstico. También se va a ver una afectación en el entorno, en el equipo de trabajo, en el grupo de colaboradores que comparten labores con esta persona que está afectada con el diagnóstico de cáncer. Es muy importante y yo de verdad que les pido a título casi que personal que por favor tengan una sensibilidad que no caiga en la revictimización, ¿sí? Porque cuando nosotros conocemos del diagnóstico de alguien cercano a nosotros, seguramente en la mayoría de nosotros se despierta la consideración, pero en muchos otros se va a despertar la lástima y es una línea muy delgada y las personas, yo que trato con personas con cáncer todos los días, les puedo decir que las personas con cáncer también son muy sensibles a ser revictimizadas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con no tratarlas con lástima. No están absolutamente incapacitadas a menos que su historia clínica lo diga, como les estaba comentando hace un momento. Si en la historia clínica dice que está absolutamente incapacitada, lo que sigue es un proceso de pensión por invalidez. Pero si tiene una capacidad laboral disminuida, pero todavía conserva una capacidad laboral que le permita desarrollar sus funciones, pues la idea es que esa persona se sienta lo más normal posible dentro del proceso que está atravesando. Y esto se hace, obviamente, pues mi recomendación siempre va a ser que tengan unas reuniones periódicas, porque como les decía, desafortunadamente el cáncer de mama no se puede prevenir, pero se puede detectar a tiempo y la incidencia es enorme. Entonces, sí es muy importante que en las empresas haya esa cultura de si pasa algo, así como seguramente ha pasado, que una persona se accidenta o tiene una calamidad doméstica o tiene la pérdida o el fallecimiento de un ser querido o tuvo un accidente de cualquier tipo, no del entorno laboral, sino bueno, cualquier cosa que haya ocasionado que esa persona sea afectada. Si hay un buen ambiente laboral, todos los compañeros de trabajo se reúnen y hacen una colecta o le regalan una canastica con frutas o le hacen saber que están acompañándola en ese momento, en esa eventualidad que sufrió. Lo mismo pasa con el tema del cáncer. Desafortunadamente, yo no les puedo decir ahorita que esto es algo que es ocasional y que pasa de vez en cuando. Esto pasa muchas veces más de las que nosotros creemos. Sé que entre la audiencia hay muchas personas que están o conocen a alguien que tiene cáncer o han conocido a alguien que tuvo cáncer o un familiar que falleció con ocasión de la enfermedad. Entonces, ese tema de que la enfermedad ahora sea mucho más común, pues tiene que hacer que nosotros estemos también mucho más preparados para afrontar cómo acompañar a una persona en el diagnóstico, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy pertinente, sé que suena como un poco paranoico y como un poco trágico, pero sí me parece muy pertinente hablar cómo se desarrollaría, dejar un espacio entre el equipo de colaboradores y de personas que hacen parte de la organización para, bueno, entonces en caso de que una persona sea diagnosticada con cáncer en nuestra empresa, ¿cuál sería la ruta a seguir o cómo sería el desempeño? Ustedes, como les digo, son mucho más duchos en procesos que yo.
pero sí es importante dejar un poco abierta ese diálogo y un poco como trazada esa ruta en caso de, ¿sí? Porque pues desafortunadamente no sabemos cuándo nos vaya a tocar. Entonces, ¿qué necesita una persona que está atravesando por un diagnóstico oncológico? Acompañamiento, obviamente, pero un acompañamiento profesional, ¿sí? No es como que cualquier persona en materia de manejo emocional, no es como que cualquier persona pueda hacer una charla motivacional y ya con eso la persona que tiene cáncer se va a sentir mejor. A veces hacemos más daño que bien con esta clase de acercamientos, ¿sí? Lo recomendable es que sea una persona que esté entrenada, que sea profesional en el tema de la salud mental, que esté como sensibilizada con tema de enfermedades catastróficas o enfermedades crónicas como el cáncer, y que pues pueda hacer el acompañamiento tanto a esa persona como a su grupo cercano, ¿sí? No solamente al grupo familiar, sino al entorno de laboral en el que se desarrolla esta persona. Entonces, a mi organización han llegado personas que me dicen, bueno, es que la contadora de mi empresa fue diagnosticada y pues yo la verdad hablé 3 veces con ella, pero estoy teniendo ataques de ansiedad, no dejo de pensar en ella, qué tal que siga yo. Desafortunadamente el cáncer todavía, y eso es algo que pues puede ser bueno o malo, causa muchísimo miedo porque nosotros siempre que pensamos en la palabra cáncer pensamos en muerte. Y como les digo, en materia de cáncer de mama, pues no tendría por qué ser así, ¿sí? Si la enfermedad se detecta a tiempo, es muy probable que esa persona no se vaya a morir de cáncer de mama. Pero sé que la palabra cáncer da mucho miedo. Entonces, cuando a alguien del equipo le da cáncer, es muy probable que al resto de personas se vean afectadas de manera difícil con este tema. Entonces, pues bueno, yo les quería dejar el tema así como muy abierto sobre la mesa, que cuenten con nosotros, como les decía, gracias a Sogrisel por la invitación y porque sé que esta es una ventana también para que ustedes conozcan que nosotros brindamos los servicios de manera profesional y gratuita en toda Colombia, brindamos los servicios de manera presencial en Bogotá y brindamos los servicios de manera virtual en toda Colombia. Las sensibilizaciones para la población sana, las campañas de detección temprana, que las mujeres de sus equipos y los hombres también, porque casi me voy sin decirles que el cáncer de mama también les da a los hombres en un porcentaje mucho, mucho menor, pero en un porcentaje mucho más mortal. Porque los hombres disimulan los síntomas con cualquier otro, descartan la enfermedad con cualquier otra reacción. Y pues cuando se hace el diagnóstico de cáncer de mama en hombres es mucho más avanzado que en mujeres. Entonces también quería hacer como la invitación para que ustedes se documenten, conozcan la información de una manera muy, que no sea como tan, ahora nosotros tenemos ese riesgo de acceder a la información de una manera súper fácil, pero desafortunadamente esa información en la que accedemos no siempre es la información correcta. Entonces, por eso es importante referirnos a una fuente confiable. Como les decía yo, AMC pues lleva más de 18 años acompañando a mujeres en sus diagnósticos de cáncer, no solamente cáncer de mama, sino cáncer ginecológico, a los cuidadores, a los familiares, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a todas las personas que necesiten saber algo de cómo acompañar a una persona que está pasando por eso o que estén pasando por eso y no quieran contar. Todas las cosas que surgen, eso es un universo completo y pues para eso estamos nosotros. Y no solamente para esas personas, sino para ustedes también. Nuestros servicios son pues de acompañamiento emocional, de acompañamiento jurídico, nosotros hacemos resolución de barreras administrativas para pacientes con cáncer de mama y cáncer ginecológico. Tenemos un banco de pelucas, desafortunadamente no los puedo ver, pero si ustedes tienen cabello que puedan donar, muy bienvenidos a donarnos el cabello en la organización. Si quieren organizar jornadas masivas de donación de cabello, la ayuda le va a llegar a las personas que les tiene que llegar a través de nosotros, porque pues me siento muy orgullosa de poderles contar que nosotros somos el único banco de pelucas oncológicas en Colombia, y pues eso va a ser feliz y va a hacer que una mujer que está atravesando por eso pueda tener unas herramientas de afrontar la enfermedad de una manera mucho más tranquila. Entonces, les dejo la invitación abierta, como digo siempre, espero que nunca me necesiten, pero si me llegan a necesitar, pues voy a estar ahí y AMC va a estar ahí para todos ustedes. Y pues eso era como lo que les quería contar el día de hoy. La reflexión, pues es como ya les he dicho durante toda la conversación,
Por favor, seamos muy empáticos con las personas que están atravesando por esto. Es muy difícil, es una enfermedad muy, muy cruel, es una enfermedad muy, muy cara y pues no hay lugar a sentirle como rabia o bueno, sé que las personas a veces cuando están atravesando por esto se pueden volver agresivas, pueden tener una actitud que no sea como la más atractiva para nosotros, las personas que los estamos acompañando, pero hay que ponerse también en los zapatos de esa persona, ¿sí? Está enfrentando un proceso que seguramente piensa que va a ser mortal, que dependiendo del estadio en el que haya sido detectado, puede o no puede ser mortal. Entonces, pues, la invitación es esa, a que seamos muy empáticos, a que seamos muy, muy humanos con esa persona que la está pasando bien difícil en ese momento. Entonces, pues eso era lo que les quería contar. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado a las personas que están conectadas. Le agradezco enormemente a Sobricel, a la doctora Sandra, la invitación. Y pues era eso el ratico que les quería robar hoy. Mi querida Lisset, muchas gracias. Qué conocimientos con tanta autoridad que nos has dado desde Asociación AMC en este 5º Congreso Internacional, donde tocamos un tema álgido, un tema sensible, que es ese cáncer de mama, que me quedo con algo de tu conferencia. La mayoría piensan, o a veces pensamos, me incluyo, el cáncer de mama solo es para las mujeres, pero estás diciendo qué gran cantidad de hombres también sufren de esta enfermedad y el impacto también es impresionante, es violento. Entonces no hay que tenerle miedo a la enfermedad, autodiagnostíquese, hágase el autoexamen de seno y si ve algo raro, levante la mano y comience con su tratamiento a tiempo. Creo que esa es una de las principales conclusiones de la conferencia, ¿cierto? Claro que sí. Perfecto, Lisset. Lisset, ponle cuidado que aquí nos escriben en el chat. Ajá. Nos escribe Jessica Roa desde Neiva, la especialización de la Uniminuto en seguridad y salud. Ella nos dice, en mi opinión, podría solicitar adaptaciones en su lugar de trabajo. Estas adaptaciones pueden ser modificar el equipo de trabajo, reestructurar el puesto de trabajo, ofrecer horario modificado o trabajo a tiempo parcial, ofrecer tiempo para descansar o tomar medicamentos. Todo depende de la gravedad de la enfermedad o el nivel en el que se encuentre el avance del cáncer, nos está diciendo Jessica. Absolutamente, Jessica tiene toda la razón. Hay muchas maneras de hacer como esas acomodaciones, como yo les decía, no es únicamente ya no puede trabajar, hay personas que van a estar inmunosuprimidas con ocasión de la medicación y esto va a hacer que sean muy sensibles a cualquier infección, a cualquier virus, entonces pues esas personas seguramente van a tener que empezar a hacer trabajo desde casa. Hay muchas acomodaciones, como lo decía Jessica, todo depende del diagnóstico y de las recomendaciones médicas. Lo más importante es lo que recomienda el médico. Recomendaciones médicas, seguir las recomendaciones médicas, tratamientos médicos. Muy bien. Mira, mi querida Lisset, aquí Lolimar Solano nos dice agradecida por esos temas puntuales que suman a nuestros conocimientos, que nos aportan a tomar decisiones personales. Y Willington Javier también desde Neiva nos dice muchas gracias por darnos a conocer esa enfermedad que es silenciosa, pero que si se trata a tiempo ayudaría muchísimo. No sabía que el cáncer de mama le daba a los hombres. Fíjate, Willington Javier hoy desde Neiva está aprendiendo algo nuevo. El cáncer de mama, mi querido Willington Javier, también le da a los hombres. Sí. Qué vaina. Complicado. Heidis nos dice, muchas gracias por el conocimiento compartido. Y Nidia Estela Vega, qué bueno, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. Y pues Lolimar dice, en cuanto a la vida laboral, se debe reivindicar a los trabajadores o trabajadoras, se debe reubicar efectivamente pues cuando tengan este tipo de enfermedad. Mi querida Lisset, Sandra te ha dejado muchos saludos, en un ratico se vuelve a conectar como presentadora del evento, mientras tanto yo te doy el abrazo aquí caluroso desde nuestro estudio aquí de presentación del Congreso. Gracias por estar aquí, gracias por tu participación y bueno, seguimos con este Congreso. Lisset, nos vemos en una próxima y pronta oportunidad. Claro que sí, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho. Pasa bonito, gracias por estar acá. Gracias, chao.